Buenas tardes, el día de hoy vamos a explicar el circuito del punto 7, el circuito B del parcial de dispositivos electrónicos. Mi compañero Nicolás, yo, Sebastián Pérez. Bueno, lo primero que hacemos es identificar todos los elementos en el circuito. Tenemos un voltaje en la base del transistor de cero puro que está conectado a la piedra. El voltaje de la base emisor nos va a 0.7 voltios. ¿Por qué? Porque vamos a asumir, para empezar el análisis, que el transistor está operando en la región activa. Luego vamos a comprobar si eso es cierto. El voltaje que hay en el emisor, en esta punta, de menos 3 voltios, la resistencia del emisor 2.2 kiloohmios, la resistencia del colector 1.6 kiloohmios y el voltaje en la punta de la resistencia es de 3 voltios. Lo primero que hacemos es hallar el voltaje del emisor por medio de la operación del voltaje de la base emisor. Entonces despejamos, sabemos que el voltaje de la base es 0, a continuación despejamos y nos da que el voltaje del emisor sería 0.7 voltios. Vamos a hallar la corriente que circula por esta línea del emisor. Entonces, la corriente del emisor es igual al voltaje del emisor menos el voltaje de la punta sobre la resistencia. Esto es una mallita clásica, entonces no es difícil de sacar. Despejando tenemos que son 0.7 menos 0.7 voltios menos 3 voltios sobre 2.2 kiloohmios. Esto se menos por menos da más, entonces queda 2.3 voltios sobre 2.2 kiloohmios que nos da la corriente de 1.045 mA. Ahora vamos a hallar la corriente del colector con la fórmula de corriente del colector es igual a alfa sobre la corriente del emisor. Alfa es el beta, nos dan un beta de 100 sobre beta más 1, lo que nos da alfa de 0.99. Al sustituir nos da la corriente del colector es 0.99 por 1.045 mA, lo que nos da una corriente de 1.035 mA. Lo que nos indica que la corriente del emisor y la corriente del colector son muy cercanas. Continuamos con el análisis para realizar el análisis para encontrar el voltaje del colector, donde podemos ver la fórmula que es el voltaje de la punta del colector menos la resistencia del colector multiplicado por la corriente del colector, donde ya tenemos el voltaje de la punta que vendrían siendo los 3 voltios, tenemos la resistencia del colector que vendría siendo 1.6 kiloohmios y esto se multiplica por la corriente del colector que ya lo sacamos, que es 1.03 miliamperios. Esto daría 1.34 voltios para el voltaje del colector. Así ya continuamos por medio de esta fórmula para sacar la corriente de la base, que vendría siendo la corriente del colector, que ya la tenemos acá, y el beta. Para así poder continuar y podemos ver que es 1.035 miliamperios sobre los 100 del beta, lo cual nos daría la corriente de la base como 10.35 microamperios. Ya continuamos con el voltaje del colector emisor, donde se realiza la resta del voltaje del colector con el voltaje del emisor. Como en este caso es menos y menos, da más, daría 2.08 voltios el voltaje del colector emisor. Ya por medio de la deducción de que está activa se utiliza la fórmula de beta por la corriente de la base para la corriente del colector, lo cual nos daría 1.035 miliamperios, donde podemos ver que si está en región activa, ya que se cumplen con las condiciones de la corriente del colector, que podemos ver que el voltaje del colector emisor es mayor de 0.2 y el voltaje de base emisor, como está en región activa, se da igual a 0.7. Bueno, para la simulación de este circuito, primero que todo vamos a buscar el transistor, las resistencias y empezamos a
realizar el esquema, colocamos nuestro transistor y seleccionamos un beta de 100. Tenemos dos resistencias, una de 1.6 mil ohmios y otra de 2.2 mil ohmios. En el lado de la base tenemos una conexión a tierra y colocamos 3 voltios en la parte del colector y menos 3 voltios en la parte del emisor. Finalmente colocamos unas sondas para medir el voltaje en cada terminal. Una en la terminal emisora, otra en la terminal colectora y otra en la terminal de la base, y medimos la corriente que va hacia el colector, la corriente que va hacia la base y la corriente que va hacia el emisor. Y por último colocamos un voltímetro para medir el voltaje colector emisor. Una vez ejecutamos, obtenemos estos resultados. Por último, podemos ver que el valor del voltaje colector emisor no es tan parecido al que calculamos. Esto sucede porque el voltaje base emisor no es exactamente 0.7 voltios. Para esto modificamos el valor de idealidad del transistor a 1.0658. Esto haciendo que exactamente el voltaje base emisor sea de 0.7 voltios, para que ahora sí nos den los valores correctos. Al final acomodamos todos los componentes para que la visualización de los resultados pueda ser un poco más clara, quedándonos así. Para finalizar, hicimos una comparación de los datos teóricos versus los datos simulados y nos dimos cuenta de que los resultados son prácticamente idénticos en todos los parámetros analizados. Los errores en los voltajes del nodo y los voltajes entre terminales del transistor son mínimos, ya que todos están por debajo del 0,2% de error. La corriente de la base presentó el mayor error con 0,8%, lo cual es esperado, ya que al ser la corriente más pequeña del sistema, cualquier pequeña variación del modelo interno del transistor en Proteus la afecta proporcionalmente más. Estas diferencias también se explican porque en el análisis teórico se trabaja con un modelo ideal del transistor, usando valores fijos de beta y alfa, mientras que Proteus utiliza un modelo SPICE más detallado que incorpora parámetros internos reales de los componentes, generando ligeras variaciones. Finalmente se confirma que el transistor opera en la zona activa, ya que se cumplen ambas condiciones necesarias. La primera, que la juntura base-emisor esté polarizada en directa, evidenciado por el valor del voltaje base-emisor obtenido. Y segundo, que la juntura base-colector esté polarizada en inversa, lo cual ya está confirmado por el valor que nos dio en el voltaje colector-emisor. Al cumplirse estas dos condiciones, tanto en la teoría como en la simulación, se valida que el diseño y el análisis del circuito fueron realizados correctamente.